Bueno, de nuevo el Ministerio Pasos de Esperanza está con ustedes saludándoles y de manera muy especial. Quizás no hemos tenido en el transcurso de la semana devocionales, pero hoy lo vamos a resumir y estamos con el grupo de estudio entrando a considerar un tema muy interesante que se llama la gracia de Dios. Y para hablar de la gracia, hoy tenemos un tema más que se llama Nada pagas tú, o tú no pagas nada. Y realmente lo vamos a tomar en las porciones de la escritura que en este estudio vamos a mirar y vamos a revisarlo porque con mucha frecuencia nos está diciendo tú no pagas nada. Y tomamos el primer versículo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Y más antes, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía éramos muertos a causa de nuestros pecados, y por la gracia de Dios han recibido ustedes la salvación. Entonces, la salvación es por gracia, es un don, es un regalo, es una herencia. La palabra salvación y la palabra herencia están relacionadas como un término que nos dice lo que hemos recibido, lo que recibimos de Dios. Y todo esto en un gran paquete que nos entrega el Señor, como cuando vamos al mercado y llenamos nuestro carrito y pasamos hacia la máquina registradora, y es ahí donde tenemos que pagar, pero de momento la cajera nos dice: tú no pagas nada. Y corre el gerente del supermercado y nos dice: tranquilo, llévate todo, tú no pagas nada. Eso es el Señor, eso es la gracia, eso es el regalo, eso es la bondad. Y nosotros hemos creído que podemos pagar la salvación, pues el alto precio de la salvación, la meta de la salvación, solamente la ha podido llevar a cabo Cristo Jesús el Señor, en su venir desde el cielo a la tierra, en su vivir en la tierra, en su entregarse a la muerte en la tierra, el resucitar en la tierra y el estar a la diestra del Padre. Ha sido todo el sacrificio eterno de Cristo para que nosotros recibamos el don de la gracia de la salvación. Por eso vamos a tomar otros pasajes y nos vamos a ir hacia el libro de Romanos capítulo 5 versículo 9 y 10. Y esta porción nos relata de la siguiente manera: y ahora, después de que Dios ha hecho justo mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida. Entonces, muchas veces hemos creído que, bueno, esa persona que está en delitos y pecados muertos tiene la oportunidad de la vida y tiene la oportunidad de la salvación. Pero cuando aún se recibe la salvación, entramos en una competencia, en una lucha, en una búsqueda de hacer mérito para ser salvos. Pues la buena noticia es que el mismo que pagó es el mismo que nos sostiene en salvación. No es un acto nuestro, no es nuestro esfuerzo. Dice aquí que él mismo, con mayor razón, seremos nosotros entregados a esa vida que da Cristo el Señor. Y dice que él nos librará, seremos salvos del castigo final por medio de él. Entonces la salvación se gana el día en que nacemos de nuevo, pero se consigue por toda la eternidad, por el mismo medio. ¿Cuál es ese medio? Nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso vamos a tomar otros textos de Romanos, aquí dando la vuelta a la hoja, capítulo 3, versículos 27 y 28. Y nos habla de nuevo y dice: ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído.
Y así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Entonces, si la ley es esa cantidad de parámetros, de ordenanzas, de cosas que tenemos que cumplir para ser salvos, el Señor nos dice, ¿sabe qué? Ninguno va a ser capaz de cumplir la ley. Solamente el Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús, nos hace justos y nos hace salvos. Vamos a mirar otro texto más en capítulo 4, versículos 2 y 3. Y dice así, en realidad, si Abraham hubiese sido reconocido como justo, a causa de sus propios hechos, tendría razón de gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios, por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, dice el versículo 3, si alguno trabaja, el pago no se le da como regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Entonces, el que trabaja, pues recibe el salario porque lo merece, porque trabajó en pro de esto. Pero el Señor dice, ¿sabe qué? El regalo es para el que cree. El regalo es para el que cree. Porque por haber creído recibe el favor de Dios. No porque haya hecho algo que merezca el favor de Dios, sino por haber creído. ¿Qué tal que este hombre del supermercado o esta mujer del supermercado comience delante de la cajera y delante del gerente a tratar de buscar en su cartera y decir, mira, al menos recíbeme 50,000, yo sé que este mercado vale mucho. No, al menos recíbeme 200 porque el mercado vale más que eso. No, le están diciendo, tú no pagas nada, porque así sea 50 o 200 que des por la salvación, siempre quedarás debiendo, siempre te faltará. Entonces lo que el Señor dice es, tú no pagas nada, no te preocupes, solamente disfruta del don, de la gracia que has recibido por amor del Señor. Por eso vamos a tomar aquí atrás de Efesios un libro más, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y este sí que me llena también. Dice, sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Es decir, que aunque te esfuerces y nos esforcemos por cumplir la ley no nos justifica. La ley lo único que hace es mostrar el pecado, mostrar la dimensión de lo pecador que somos. Entonces, cada ley nos dice, mira, fallaste en esto, el decreto, el artículo el de la Constitución está para mostrarle al pecador, al que hizo el error, al que cometió el crimen, al que hizo el robo, mostrarle qué infringió en la ley, qué hizo incorrecto en la ley. Entonces dice, el cumplir la ley no me hace justo. Lo único que me hace justo es la fe en Cristo Jesús el Señor. Vamos a ir hacia adelante de Efesios a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y es un texto más que queremos hablar en esta devocional acerca de tú no pagas nada. Todo ha sido pago. El sacrificio de tu muerte y de mi muerte por haber pecado, por haberle fallado a Dios, está entregado en Cristo Jesús. Y es Él el que nos hace libres de la condenación. Y dice esta escritura, 2 de Timoteo 1:9, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho,
sino porque ese fue su propósito y por la gracia que ha tenido con nosotros desde la eternidad con Cristo Jesús. Entonces, es el propósito de Dios y es la gracia, la bondad, la misericordia de Dios que ha tenido desde la eternidad en Cristo Jesús de que seamos salvos. Y eso lo mirábamos en el estudio de Efesios, que hemos estudiado toda la carta de Efesios. Tú puedes buscar los videos en el YouTube, en Paso de Esperanza, el estudio de Efesios. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 1, nos dice que en Él, desde antes de la creación del mundo, nosotros hemos sido declarados salvos por medio de Él. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de esa salvación tan grande. Y lo voy a leer textualmente. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos por siempre a Dios por su gloriosa voluntad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo Jesucristo. Entonces todo esto está hecho desde antes de la fundación del mundo. Todo está establecido para que tú y yo seamos aceptos en Cristo, en esa vida de resurrección y de eternidad. Tito capítulo 3, versículo 5, uno más de los textos que vamos a considerar en este devocional. Y dice, y sin que nosotros hubiésemos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos, regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo, pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Entonces, mira, ¿quién lo hizo? Solamente Cristo. Dice, por medio de su misericordia, por medio de su gracia nos salvó, lavándonos, regenerándonos y dándonos vida nueva. ¿Qué hemos hecho nosotros? No hemos hecho nada, todo ha sido dado por Él, todo lo ha hecho Él. Nos ha lavado, nos ha regenerado y nos ha dado vida nueva. Un texto más que recuerdo ahora en Romanos capítulo 8 también. Y quiero que lo miremos porque esto deja una vez más establecido que es Cristo el Señor el que lo hace. Y dice la Escritura en el versículo 29 del capítulo 8, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como sus hijos, para que su hijo fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos le dio también parte en su reino. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Si Él nos conoció, Él nos destinó, Él nos llamó, Él nos ha hecho justos. Todo ha sido hecho por Cristo Jesús el Señor. Entonces es como entregarle esa canasta de bendiciones, esa múltiple bendición, como la que recibe este hombre o esta mujer en la caja registradora, y le dice, no pagas nada. Y es como si nosotros quisiéramos devolverlo, o como si nosotros quisiéramos intentar algún día poder pagar todo eso que hemos recibido, cuando no ha sido hecho por nosotros, ha sido hecho por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esa bendición, de esa gracia inefable, tomarla, apoderarnos de ella, tomar esa bendición y llevarla a casa, publicarla, anunciarla. ¿Qué testimonio hay en ese supermercado de ese varón, de esa mujer que tomó ese mercado, que se lo llevó
llegó a casa y los que lo ven irse a casa alegremente y los que por la calle lo ven contento y los que en casa lo reciben y está feliz y va casi gritando con anticipación y diciendo, mira, lo recibí, y nada he tenido que pagar, porque por gracia sois salvos. Y esto no es porque nosotros lo podamos hacer, es un don, es un regalo de Dios el Señor. Esa es la gracia, recíbela en este tiempo, es para ti también. Un abrazo, bendiciones. El Ministerio Pasos de Esperanza continúa celebrando contigo la vida que hay en Cristo Jesús. Un abrazo y bendiciones.